Capítulo número 5, que es un estudio de caso, nos plantea un problema donde hay que recolectar peces. Y lo que nos dice es, o lo que nos plantea es de que si en un inicio hay 2500 peces, es el número del lado de X, el número de peces, y los meses en el eje de las X. Entonces nos plantea que al inicio habrá 2500 peces, los cuales van aumentando y van teniendo un crecimiento en la población cada vez más lento. Ya al acercarse a 20.000, ya no es el crecimiento exponencial como se tenía en los meses anteriores. La pregunta es de que si el responsable de la granja tiene que decidir el mes más adecuado para recolectar 2500 peces, en qué mes debe de realizar esta recolección para que sea el menor tiempo posible que se recupere el número de peces que se retiren. Y obviamente lo pone en una gráfica que es una visión más gráfica o más entendible visualmente para hacer esta resolución del problema, porque el tema en sí son las funciones y sus gráficas. Se trata de ver las funciones como tal. Ya en el caso de la señora Benítez tenemos un planteamiento similar y tenemos una ecuación, y en esa ecuación para cada valor de X nos va a dar un valor de Y. Aquí también tenemos que para cada valor de X, que son los meses, vamos a tener un número de Y, que en este caso van a ser el número de peces. Y ya dentro de los planteamientos se da la definición, porque estamos viendo las ecuaciones y su representación, y obviamente se va a unos ejemplos. Aquí tenemos una ecuacioncita, como les comentaba en el caso anterior de la señora Benítez, que el valor de Y va en función de X, y no se vayan a confundir de que sea un coeficiente X que multiplica a F. Se dice que es un valor de F de X. Estamos hablando ya de funciones. Y es igual a F de X y se denomina que el valor de F en X. X vendría siendo la variable independiente o argumento de F, que es la variable independiente. Ya para la explicación vienen varios planteamientos de que hay que poner un valor de X y va a ir en función de este para obtener el resultado de Y. Y nos ponen, por ejemplo, ecuaciones que hay que resolver, y posteriormente le ponen el valor a la X, a F de X, para que vaya asignándose valores en una tabla. Ahorita vamos a ir viendo, hay más tipos de resoluciones. Acuérdense que aquí ya son ecuaciones, ya lo vimos en el capítulo 2 y 3. Y por ejemplo aquí, ya para cada valor de X que se va poniendo en la ecuación, se obtiene uno en función de X que nos da el valor de Y. Y esto ya es más fácil graficarlo. Y el capítulo pues vienen varias funciones, varios planteamientos, obtener los valores. Obviamente ya para esto tienen que saber álgebra por los capítulos pasados. Y para la resolución del caso tenemos aquí efectivamente que podamos obtener una visión de planteamiento del problema. Aquí tenemos la ecuación que vimos al inicio, que es
Y es igual a la f de x, no es f por x, es y igual a f de x. Y como se planteó en el gráfico, es t, que es igual a n función de t, que viene aquí en las y's. Y el mes está representado como el tiempo, 5, 10, 15, 20 meses, etc. Entonces tenemos que en la explicación, por ejemplo, es que si nos vamos a visualmente, tratamos de hacer la resolución. Tenemos los 2500 pesos. En el caso de que tengamos aquí los 5000 pesos, necesitaríamos 5 meses para recuperar los pesos recolectados, otros 5, o sea, retiramos estos 5000, necesitamos otros 5, nos quedamos en 0, necesitaríamos otros 5 meses para recolectar este mismo número de pesos que retiramos. Ahora sí que el lapso más corto, pues nos vamos a tardar más tiempo, ¿no? Entonces no conviene retirarlos en tan poco tiempo. Se van ahora en el otro extremo, si lo retiramos cuando hayan transcurrido, déjame ver, en el mes 30, que es como que la escala más alta, bueno, sería el planteamiento de, por lógica de, tenemos más peces, pues lo retiramos, ¿no? Pero va a tardar aquí un lapso de 10 meses para que la población recupere otra vez sus 2500 peces que se recolectaron. Entonces este planteamiento nos dice que ni tan cerca ni tan largo esperarnos en el lapso en el que retiremos el mayor número de peces, bueno, los 2500 que se recuperen, y que nos dé chance también de que no sea un lapso muy extenso de tiempo. Podemos ver en esta gráfica el crecimiento y aquí se tabla, ¿no? Entonces estiman aquí que sea en el mes 13, alrededor del mes 10, cuando empieza a tener un crecimiento ya esta gráfica, o más bien los valores, pero estos valores pues obviamente son graficados aquí, ¿no? Y ya podemos darnos una idea en la respuesta visual. Si la recolección de peces se hace en el mes 13, solo necesitaríamos de 3 meses para recuperar los 2500 peces recolectados. O sea, como que sería la respuesta correcta, retirarlos en el mes 13. ¿Por qué? Porque no tenemos que dejar pasar mucho tiempo en lo que se recupera. Tenemos un tiempo de recuperación, tenemos un mayor número de peces, y si lo hacemos después, aunque tengamos mayor número de peces, pues damos chance de que no pase tanto tiempo para que se recuperen. Y estos valores simplemente son graficados, pero aquí los tenemos más a detalle, de que van del 0 hasta el 50. La gráfica nada más nos dio chance de poner hasta 40, ¿no? Y pues va también en la función de esta ecuación. Entonces es un modo bueno, efectuamos las operaciones de la ecuación. Tenemos los valores para x, que en este caso es t, los meses. Pero aquí obviamente tenemos que ver, en un mes nos da 2921, en el segundo mes, etcétera. Entonces es un modo de hacer una resolución más rápida, pues es viendo la gráfica, que de eso trata el capítulo del libro, de ver que podamos hacer la resolución por un medio gráfico que nos da una apreciación más concreta de la resolución del problema.